Agradecerles, como les venía diciendo, que se hayan conectado todos, pedirles ahorita que activemos las cámaras por un momento, por lo menos para tomar la foto de la actividad. Les prometo que no voy a publicarlas en Facebook ni nada por el estilo. A ver, Eh, el profesor Gonzalo también me gustaría que se presentara para que los muchachos de acá lo conozcan. claro. Muchas gracias, Boris. Mi nombre es Gonzalo González. Soy magíster en contabilidad y finanzas. Actualmente también ya empezando el doctorado en contabilidad. La experiencia docente viene ya de hace casi 12 años en las carreras de contabilidad y finanzas. Ahora principalmente viendo el tema de análisis e información financiera. También soy docente de finanzas y en alguna oportunidad también de microeconomía y macroeconomía. Muy contento de poder tener esta experiencia con estudiantes de la universidad, creo que es en Córdoba, ¿verdad? ¿Están ustedes? No te estoy escuchando. Estamos en Cartagena. En Cartagena. Ah, y muy contento de esta primera experiencia de poder intercambiar información con nuestros estudiantes y los cuales te los presento, están ahí ellos y muy contentos también de tener esta experiencia. Bueno, listo. Muchas gracias, Gonzalo. El tema que vamos a hablar hoy se refiere sobre todo a todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Los muchachos de acá, por ejemplo, hicieron previamente ya una investigación sobre los tipos de decisión, las decisiones de operación, financiamiento e inversión. Hay unas decisiones que no les asigné, que son las decisiones relacionadas con el tema de dividendos o reparto de utilidades, porque es un curso básico el que estamos trabajando acá en Sí, Colombia. Eh, perfecto. Como bien sabemos, las decisiones dentro de todo proceso empresarial juegan un papel muy importante porque son las que van a direccionar el actuar de el ente económico y por tanto van a definir el futuro de la entidad en el corto, mediano y largo plazo. Hablamos que hay varios tipos de decisiones, ¿no? Dentro de estas decisiones tenemos unas decisiones de inversión. Eh, Cabe recordar en este momento que las decisiones, o más bien la estructura empresarial está compuesta por una parte que tiene que ver con todo lo que es la inversión, que se relaciona con el activo de la empresa, y una parte que se relaciona con la financiación, que tiene que ver con todo lo que es el pasivo y el patrimonio. Sabemos que el pasivo y el patrimonio no es más que obligaciones que tenemos con terceros. Terceros, llámese los socios o accionistas en el caso del patrimonio, o llámese proveedores, llámese el Estado, llámese todos aquellos que nos puedan apoyar en la financiación de nuestras actividades propias. Entonces, cuando nosotros hablamos de las decisiones de inversión, estamos hablando sobre todo de qué vamos a hacer con esos recursos que tenemos disponibles para invertir en activos. Estas decisiones de inversión se van a relacionar principalmente con qué vamos a hacer nosotros con ese recurso disponible, en qué lo vamos a invertir. Si vamos a comprar mayor maquinaria para tratar de optimizar la operación, si vamos a tratar de invertir en no en mayor maquinaria, sino en mejorar de pronto la que tenemos actualmente, si vamos a invertir en reducción de costos. Tenemos que mirar y analizar los distintos escenarios que nos generen los mejores resultados para la empresa. Tenemos también lo que tiene relación con las actividades de operación, y en las actividades de operación, pues, como su nombre lo indica, van a estar relacionadas directamente con el quehacer de la empresa, de la compañía, con qué decisiones tomar respecto a la forma como se van a ir llevando las distintas operaciones de la compañía. Y tenemos las de financiación, que ahorita Gonzalo nos va a hablar un poquito sobre algunas opciones y sobre
las formas en que podemos tomar decisiones de financiación, que estas decisiones están orientadas precisamente a mirar de dónde se van a obtener los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la compañía. Estas actividades de financiación, por supuesto, siempre van a estar relacionadas directamente con las actividades de operación y las de inversión, puesto que estas nos van a proporcionar los recursos necesarios para que las actividades antes descritas puedan llevarse a cabo de forma adecuada. Digo todo esto a modo de introducción como para que estemos de pronto todos en la misma sintonía. El profesor Gonzalo ahorita nos va a compartir una presentación y nos va a hablar un poquito sobre las actividades de financiación. Entonces, Gonzalo, tú allá puedes compartirnos tu presentación. Claro, Listo, Gonzalo. Entonces, son todos tuyos. gracias, Boris. Muy bien, voy a exponer estas diapositivas durante aproximadamente 20 minutos, de repente un poquito menos, y luego tenemos, como ya lo habíamos coordinado con Boris, la discusión, las preguntas que podamos tener. Fuentes de financiamiento para las empresas. Por ejemplo, dice, una pequeña empresa se encuentra con siguientes dificultades, ¿no? Está retrasado en pagar a sus proveedores y el alquiler del local. ¿Qué acciones podría realizar para resolver dicha situación? Entonces aquí tenemos un problema, podríamos decirlo más o menos grave, porque el pagar al proveedor y el alquiler del local se entienden como obligaciones o pasivos del día a día. O sea, se supone que son gastos que se deberían enfrentar con el activo corriente, ¿no? Entonces vamos a ver qué soluciones o qué acciones podríamos realizar para resolver este problema que se pueden dar en el mercado o en las empresas donde nosotros más adelante vamos a trabajar, ¿no? Composición del mercado financiero. Tenemos el mercado monetario, el mercado de valores o el mercado de futuros, ¿no? El mercado monetario representado pues por la emisión que realizan los bancos centrales, el mercado de valores, que también están las acciones, los bonos, y el mercado de futuros de algunos instrumentos que nosotros querramos en el futuro poder contabilizar, ¿no? Por ejemplo, hoy tengo un capital y de aquí a 5 años ese capital, como de otra forma, va a ganar algún tipo de rentabilidad. Fuentes de financiamiento. Eh, ¿Cómo obtener fondos? Mediante el efectivo, tenemos los propietarios, participación, acreedores, deuda. Esto vendría a ser fuentes externas, ¿no? Acreedores internos, flujo de efectivo de operaciones, venta de activos, adquirir activos a largo plazo, capital de trabajo, producir y vender bienes y servicios. En realidad es todo un flujo que nos damos cuenta para obtener esta fuente de financiamiento, ¿no? Producir y vender bienes y servicios, prestados o inventarios convertidos en ventas, en efectivos y cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar recuperadas y convertidas en efectivo, y de nuevo, ¿no? Los fondos para reinversión, para distribuir a los propietarios, ¿no? Hay que entender que este flujo indudablemente se puede ver interrumpido por algún tipo de mala decisión dentro de la empresa en cuanto por ejemplo, a no cumplir con algunas obligaciones. Aquí tenemos fuentes de financiamiento internas y fuentes externas de financiamiento. Las internas, capital propio, utilidades reinvertidas y venta de activos o también llamado desinversión, ¿no? Por ejemplo, tengo una maquinaria que ya no la estoy utilizando mucho y la puedo vender para poder renovar esa maquinaria mediante la venta de activos o la desinversión. Lo ideal dentro de una organización siempre es primero agotar las fuentes de financiamiento interno, es decir, buscar la forma dentro de la misma organización, dentro de la misma empresa, de poder cumplir y cubrir esta fuente de financiamiento. Pero también tenemos indudablemente las fuentes externas, que viene a ser el financiamiento mediante créditos de proveedores,
el anticipo de clientes, las entidades financieras que siempre están ahí tocándonos la puerta, entidades públicas del Estado o corporaciones mixtas. Lo más común en el Perú es, en este caso, el financiamiento que se da, por ejemplo, en las entidades financieras. Ahora que enfrentamos una epidemia como el COVID-19, aquí en el Perú, por ejemplo, se ha creado un mecanismo de reactivación económica en la cual el Estado está sirviendo como garante para que las principales micro y pequeñas empresas que se registren y puedan presentar algunos requisitos, unos protocolos, puedan acceder a este financiamiento, porque como ustedes entenderán, así como allá, nuestra economía está ahorita trabajando más o menos en un 40%, ¿no? Estamos por fases. ¿Y quiénes son los que se están perjudicando más en esta situación de crisis y de recesión? Principalmente las micro y pequeñas empresas, ¿no? De donde muchos de nosotros estamos vinculados de alguna manera, ¿no? Profesor, soy estudiante, todavía no estoy en una empresa, sí, pero tus padres, tu familia, la cadena de pagos en la cual nos movemos, indudablemente está muy vinculada a este tipo de economías. Las empresas presentan dos clases de necesidad de financiamiento básica, ¿no? La primera se refiere a la manera en que se obtendrá el capital de trabajo para desarrollar su actividad operativa, y la segunda, el financiamiento de sus inversiones de mediano y largo plazo, ¿no? La primera, indudablemente, para el día a día, ¿no? El capital de trabajo. Así como allá en Colombia, acá también manejamos el concepto de capital de trabajo, que los microempresarios son los que van a buscar siempre para iniciar en el corto plazo esa actividad operativa. Es decir, comprar maquinaria, comprar equipo, alquilar el local, y la segunda, que tiene que ver ya con inversiones en las cuales trabajamos en el mediano y largo plazo. Compra, por ejemplo, de algún tipo de máquina, algún tipo de crédito que me permita en el largo tiempo, por ejemplo, una hipoteca que ya se maneja en otros plazos, ¿no? La inversión, en este caso, el financiamiento es mayor. Y aquí tenemos un comparativo, ¿no? Del corto plazo, del mediano y el largo. En el corto plazo, menores a un año, créditos directos con entidades financieras, financiamiento por las cuentas por pagar y por medio de cuentas por cobrar a los inventarios, a las existencias que tenemos, ¿no? En el mediano plazo, un horizonte temporal mayor a un año, pero menor de 5. Adicionalmente, las alternativas de financiamiento del corto plazo pudieran tener un plazo superior. Se puede nombrar a leasing, ¿no? Que es el arrendamiento financiero, que luego lo voy a explicar brevemente, que consiste pues en el alquiler de algunos activos para poder, en este caso, realizar la actividad operativa. Y en el largo plazo tenemos horizontes superiores a los 5 años, como alternativas de financiamiento, instrumentos del mercado de capitales ya mencionados, préstamos de largo plazo otorgados por las entidades financieras y las entidades públicas y corporaciones mixtas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos hablar acerca también de los bonos, ¿no? Que se comercializan en la bolsa de valores, que las empresas corporativas también pueden emitir. Clasificación de necesidades de financiamiento a corto plazo: espontáneas, cuentas por pagar y pasivos acumulados, y negociados o no espontáneos, líneas de crédito, préstamos, etcétera. Financiamiento espontáneo o automático. Se denomina porque se derivan de manera natural de las transacciones diarias. Surgen del curso normal del negocio y su magnitud está en función del nivel de operaciones de la empresa. Entonces, surgen de la misma organización de manera automática, de manera natural. También tenemos, en este caso, también llamado crédito comercial, líneas de crédito, documentos por pagar, aceptaciones comerciales. Es fundamental calcular si la bonificación obtenida compensa o supera el costo alternativo del uso de los recursos financieros a aplicar. El aplazamiento del pago se debe atender a dos consideraciones: cuantificar el volumen de financiación obtenido y calcular el costo de la financiación. Y ahí tenemos dos créditos muy importantes. En el caso de proveedores, el crédito abierto consiste en un límite de crédito a utilizar por el cliente bajo unas condiciones concertadas de antemano entre las partes. Y el famoso crédito revolvente, que por ejemplo con nosotros tenemos una tarjeta de crédito
y nos dan una línea de crédito, por ejemplo, vamos a suponer de $1.000, y yo voy gastando, yo voy consumiendo ese crédito, pero automáticamente, si cancelo antes de la fecha a veces de vencimiento, ese crédito, nuevamente aparece ese crédito, ¿no? O sea, se reactiva nuevamente. Por eso se conoce como crédito revolvente, ¿no? La facturación se suele realizar periódicamente. Una vez realizada la facturación y percibido el importe, la cuenta queda disponible al haber recuperado el límite de crédito. En consignación, cuando el proveedor entrega un producto o transacción, pero no percibe su importe hasta que sea vendido. También tenemos ahí, en este caso, con respecto a los proveedores. Por lo tanto, el comprador debe analizar condiciones para determinar la mejor estrategia del crédito comercial. Si la empresa elige renunciar al descuento por pronto pago, debe pagar el último día del periodo de crédito. ¿Por qué? Si la empresa elige renunciar al descuento por pronto pago, debe pagar el último día del periodo de crédito. Hay que recordar que nosotros, cuando manejamos las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, en el caso de las cuentas por cobrar, ¿cuál es nuestro mayor deseo? De que lleguen en el menor tiempo posible, o sea, convertirlas en, en liquidez, convertirlas en efectivo en el menor tiempo posible. Y cuando tenemos que pagar, ¿cómo será? Será al revés. Yo tengo que tratar de pagar lo más lejos posible sin perjudicarme, ¿no? Porque alguien podría decir, pero si yo dejo de pagar varios periodos o varios meses, lo más probable es que me pongan alguna penalidad. Eso, en este caso, indudablemente no se podría aplicar. Tendría que darse siempre y cuando no haya alguna morosidad de por medio. ¿Por qué te conviene pagar después al proveedor? O si te da la facilidad de pagarle mucho después. Porque tú puedes trabajar ese dinero presente el día de hoy y capitalizarlo. Mientras que por un lado te conviene cobrar rápido, por otro lado te conviene pagar después, indudablemente sin caer en morosidad, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de entender, porque cuando uno cae en morosidad, pierde credibilidad ante los proveedores, ya no es lo mismo, el trato cambia. Entonces siempre buscamos honrar la palabra, ¿no? Si ustedes que más adelante también van a estar al frente de alguna organización llevando la contabilidad y van a ver el caso del crédito, tienen que analizar con mucho cuidado esta situación, ¿no? Hay un costo implícito asociado con la renuncia al descuento por pronto pago. Y ahí tenemos, ¿no? Una explicación de lo que viene a ser el corto plazo, necesidades de caja, cómo las puedo atender, un sobregiro, un descuento de un pagaré, un préstamo, un leaseback, adquisición de insumos y materia prima, carta fianza, crédito documentario de importación. Podríamos hablar de un warrant también, financiamiento de ventas internas, descuento de letras y el factoring, ¿no? Que viene a ser la compra a través de una entidad financiera de mis cuentas por cobrar. Financiamiento de ventas externas y en el mediano y largo plazo, préstamos a mediano plazo, maquinaria de equipo, préstamos a largo plazo y el tema de leasing, ¿no? Préstamos a mediano plazo por ampliaciones o proyectos de gran envergadura, en la cual yo ya entre, por ejemplo, en un tema de ampliación de capacidad instalada, indudablemente las corporaciones, no, la idea de la empresa en marcha es que empiece en un determinado momento como una pequeña empresa, pero luego en el camino vaya adquiriendo mayor presencia. Y para eso necesitamos una fuente de financiamiento mucho más sólida. Aquí tenemos el renting, que también en Colombia se utiliza mucho, principalmente para las unidades de transporte, ¿no? Un contrato en virtud del cual una de las partes, la arrendadora, se obliga a ceder temporalmente a la otra parte, la arrendataria, el uso de un bien por cierta renta convenida como una contraprestación. Características: en el renting, el arrendador no es un fabricante y se recurre al renting por una necesidad ocasional del bien. El renting suele tener plazos más breves y se ofrecen bienes estándar. Para una empresa muchas veces no es conveniente comprar el activo. Hace un tiempo ponían aquí un aviso de que las mineras, una compañía minera, por ejemplo, necesitaba arrendar y alquilar camionetas, de estas camionetas 4x4. Entonces la pregunta era, pero si la minera se supone tiene mucha liquidez, mucho dinero, ¿por qué mejor no compra la flota de camionetas?
porque en algunos casos es conveniente alquilar el bien por una cuestión de manejo operativo, porque necesitan las camionetas no para todo el periodo, de repente las necesitan para 3 o 4 meses. Tienen que tener un taller obligatoriamente para el mantenimiento, el tema del seguro, el tema de la depreciación. Entonces, para este tipo de empresas y para muchas empresas es conveniente acceder a un tipo de renting o un caso de leasing que les permite tener mayor operación. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Las diferencias entre el renting y el leasing. En el caso del arrendador, empresas no financieras, pero en el caso del leasing sí están netamente ligados los bancos. Por ejemplo, la duración del contrato de 2 a 3 años, en el caso del leasing de 2 a 5 años. El contrato, por ejemplo, en el caso del renting es revocable por parte del arrendatario, en cambio en el leasing cambia, ¿no? Es irrevocable. Generalmente en el leasing nos vamos más por el tema de maquinarias, de equipos, ¿no? El otro día hablábamos con unas personas que trabajan en el sector de construcción y estaban alquilando bajo leasing con el banco unas montacargas, ¿no? Elección del material por el arrendatario, entre los que tenga el arrendador, y en el caso de leasing, por el arrendatario en cualquier fabricante, ¿no? Utilización del material, generalmente por horas, kilómetros, acá no hay límite. Y así tenemos lo más importante aquí, el tema del valor residual, ¿no? Para el tema de la depreciación, en el caso del renting no tiene, y en el caso del leasing normalmente es igual a una cuota. Dice, a veces no hay la oportunidad de adquirir un equipo, un bien, entonces conviene de alguna manera tenerlo como alquiler. Bien, las pequeñas y microempresas tienen una gran importancia para el Perú y para Colombia, que allá tiene la definición de MIPYMES, ¿no? Debido a su aporte a la producción nacional y a su capacidad de generar empleo. Aquí en el Perú manejamos una gran cantidad de estas empresas que en la actualidad pues están paralizadas, ¿no? Lamentablemente, porque se ha hecho un programa de reactivación, pero generalmente está acogiendo más a las medianas, ¿no? A las pequeñas, no, y ahí está la crítica un poco hacia la parte de los protocolos, ¿no? Que debería también cubrirlos, ¿no? Entonces quiero abrir la pregunta ya con Boris y con los chicos de Colombia y también de aquí, de Perú. ¿Cuáles consideras que son las principales fuentes de financiación que existen para este tipo de empresas? Bien, gracias Boris. Ok, Gonzalo, muchas gracias a ti por tu aporte. Bueno, muchachos, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales fuentes de financiación acá para la pequeña y la microempresa? En lo que ustedes conocen, de acuerdo a lo que Gonzalo nos hablaba, los muchachos de Perú también pueden participar sobre el tema allá también, pero en Perú. Por lo pronto, bueno, mientras algunos se anima, yo voy comentando. Es importante saber que de pronto la pequeña y la microempresa no va a tener la misma posibilidad de acceso a recursos que tiene de pronto la mediana y la gran empresa. ¿Por qué? Pues esto se explica obviamente por las capacidades que tiene para responder a la deuda. No es lo mismo nosotros llegar a una entidad financiera y solicitar un crédito como Pedro Pérez que llegar de pronto a la misma entidad financiera y solicitar un crédito ya de pronto como Grupo Bancolombia o llegar a pedirlo como Falabella, que son empresas ya grandes, consolidadas y con una estructura financiera mucho más fuerte. Entonces, cuando hablamos acá de fuentes de financiación para esos microempresarios o empresas pequeñas, muy seguramente vamos a encontrar que ellos van a más que todo acceder a créditos con entidades financieras a plazos entre 3 y 5 años, más o menos, por montos pequeños.
eh, cuando hablaba Gonzalo en su presentación de las fuentes de financiación y que hablaba del tema de que primero se debe tratar de buscar las fuentes de financiación internas antes de recurrir a buscar fuentes de financiación externas. Eh, no sé, Gonzalo, cómo se maneja ya el tema de los créditos otorgados por los mismos socios o accionistas. Acá en Colombia eso lo han regulado bastante en los últimos años. Eh, y bueno, acá las tasas de interés, ya los socios o accionistas deben prestar a las tasas de interés de mercado. Entonces, hay veces que acá en Colombia recurrir a fuentes de financiación interna sale más costoso que recurrir a fuentes de financiación con entidades financieras, entre otras cosas, porque cuando tú eres socio, cuando tú eres accionista y vas a hacer préstamos o vas a financiar a la empresa, no solamente vas a querer que te paguen tu cuota, sino que también vas a querer que esa financiación rinda unos frutos que se vean reflejados en mayor utilidad o mayores dividendos para que sientas que esa inversión realmente o ese préstamo que hiciste para que se invirtiera en la compañía valga la pena. Entonces no sé allá en Perú cómo manejan ese tema, Gonzalo. No, el asunto es de que aquí, bueno, bajo la premisa del... ¿Sí se me está escuchando? ¿Sí? Ok, bajo la premisa del libre mercado, la parte financiera que lo ve la Superintendencia de Banca y Seguros acá, tiene una misión, pues indudablemente, de regular toda esta parte del sistema financiero, pero las tasas, por ejemplo, son muy diversas en el sistema privado. O sea, hay te pueden cobrar algunas 10%, otras 30, otras 40. Entonces, ahí hay un pedido muy fuerte de parte de justamente de las microempresas, de que el Estado tome un rol, como de repente lo ha tomado ya en Colombia, de poder estandarizar este tipo de créditos, porque aún los créditos personales hacia las micro y pequeñas empresas difieren de institución. Por ejemplo, una caja financiera aquí difiere mucho de un banco comercial, aunque pertenecen al mismo sistema financiero y a veces al mismo grupo corporativo. Entonces, allá como que tú mencionas, ya tienen una mejor perspectiva para el financiamiento que se da a través de las entidades financieras, más que internas, ¿no? Entonces, acá como que lo vemos al revés. Prefiero yo sacar de mi propio lugar, de repente acelerando un poco el tema de las cuentas por cobrar, o ver algún activo que pueda liquidar, o que se mojen los mismos accionistas que saquen y aporten capital, a vérmela con el banco, ¿no? Porque no sé a veces a qué escenario me voy a enfrentar. Ese es el asunto. Ok, sí, por eso me llamó la atención que lo dijeras, porque como acá es totalmente lo contrario, entonces me llamó mucho la atención de tu presentación. Pero entonces, muchachos, vean que lo que plantea Gonzalo en su presentación nos lleva a mirar la importancia de los escenarios de financiación. Al principio de la presentación, Gonzalo nos hablaba de una empresa que no tenía para cubrir el arriendo y no recuerdo qué era la otra cosa que no lograba cubrir, que son gastos del día a Gastos día. corrientes del día a día, así Sí, es. que son Pago de gastos del día proveedores, a ¿no? día y cuando nosotros no tenemos para cubrir los gastos del día a día, quiere decir que nuestra empresa se está quedando sin liquidez, sin recursos disponibles en el corto plazo. Eh, si recordamos, el disponible de la empresa está compuesto, para ver, muchachos de Perú y Colombia, cuando nosotros hablamos de un activo corriente, ¿de qué activos podríamos estar hablando? Denme un ejemplo de un activo corriente. Están todos hoy tan participativos que Hoy me, sí. uf, me emociona A verlos ver, tan participativos. a ver, chicos, vamos de la clase nuestra, por favor, algún ejemplo Lo mejor para es estar. que yo a los míos les iba a que dar puntos en el parcial, pero ya veo que Uy, no se merecen ni un no, puntico en esos igual, ya parciales. No, no. Igual no importa, mejor para mí. Eh,
Cuando nosotros hablamos de activo corriente, estamos hablando de todo aquello que está disponible en el corto plazo, ¿cierto? De manera inmediata para cubrir las obligaciones. Entonces, si nosotros estamos hablando de activo corriente, muy seguramente tendremos que hablar de lo que tiene que ver con la caja, con el banco, con inventario, que son recursos que están disponibles para el uso inmediato. Cuando nosotros no tenemos caja ni banco para cubrir pago a proveedores, pago de alquiler, pues evidentemente estamos ante una situación que es un poquito preocupante para la empresa y es ahí donde se deben buscar fuentes de financiación inmediata. Entonces, ¿qué fuentes de financiación vamos a encontrar que sean de más fácil acceso? Pues tendríamos que analizar las condiciones o la composición de nuestra empresa. Así es, María, ese es el activo circulante. Entonces, si nosotros necesitamos adquirir fuentes de financiamiento inmediata, hay que analizar nuestra estructura financiera para saber si de pronto con lo que tenemos actualmente realmente las entidades financieras o las entidades de crédito nos van a prestar. Porque es que tampoco es que cualquier entidad le presta a todo el mundo, ¿no? Eso hay que cumplir unas condiciones, unos requisitos. Dentro de esas condiciones y requisitos es tener el respaldo para cumplir con esas obligaciones. Entonces, normalmente cuando una empresa tiene una liquidez tan baja, también habría que mirar su composición del activo no corriente o los activos fijos para ver si es que su activo está representado en activo no corriente, que pueda servir de garantía para cubrir esa, esa fuente de financiación que obtengamos. Eh, Gonzalo, no sé si tienes algo que agregar. Sí, bueno, un poco bastante pues curioso la comparación que acabamos de tener y de cómo más adelante, en el corto y mediano plazo, nuestros estudiantes van a enfrentar este, este problema, porque no hay empresa perfecta y justo la parte en la cual los contadores se forman es, claro, en conocer todo el entorno, el del registro de las operaciones, pero también en tomar decisiones. Y esta toma de decisiones va a tomar vital importancia en cuanto el estudiante conozca de su realidad financiera, conozca del entorno tanto personal como de las micro, pequeñas y grandes empresas. Yo creo que también con el comentario que acabas de hacer acerca del disponible, del exigible, que es lo primero que debemos nosotros considerar apenas entremos a una organización financiera o alguna empresa, porque si no hay para cubrir el gasto del día a día, entonces ya es algo preocupante. Generalmente las fuentes de financiación se buscan para expansión del negocio, para capital de trabajo, si bien es cierto, pero se entiende que ya los servicios básicos, ¿no? Proveedores, agua, luz, impuestos, ya se supone que deben estar cubiertos. Pero si eso ocurriera, si tuviéramos el caso que no hay para cubrir esos gastos, tendríamos que aplicar algunas estrategias para poder financiarnos de manera interna en un primer momento y luego de repente buscar algún salvataje, ¿no? Financiero para poder reflotar nuestra organización. Muy valioso tu aporte, Boris. Me ha parecido muy oportuno también. Ok, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, no sé si hay algo más que quieran agregar los muchachos o Gonzalo. Yo creo que sí, a ver, vamos a darles, a ver que puedan escribir o puedan abrir su micrófono, por favor. ¿Algún comentario? Creo que los míos están como estresados. Acá creo que también me está pasando algo parecido. Ahí está. No, Susan, cuando hablamos de activos a largo plazo, precisamente estamos hablando de que
se dan a un periodo mayor a 360 días, por lo tanto ya de inmediato estarían siendo clasificados como corrientes. Por lo menos acá en Colombia, no sé en Perú. Sí, sí, también, Debe ser exactamente lo igual. mismo. Sí, claro. ¿Qué medidas está tomando Perú para que quiebren? Bueno, Para evitar que quiebren. hay un programa de reactivación que se ha enfocado principalmente en el brindar créditos a través de las instituciones financieras. Claro, instituciones financieras como bancos o cajas, que le llamamos acá. El problema está en los requisitos que se piden, porque muchas de estas pequeñas empresas o micro pequeñas empresas a veces no han estado tan vinculadas a los bancos. O sea, han estado, hablo por ejemplo de un taller, por ejemplo de carpintería, de una pequeña panadería, de una bodega, que generalmente no usan mucho el sistema, en este caso financiero. Entonces, les cuesta un poco de trabajo ingresar a ese sistema y el otro requisito es ser aprobados, ¿no? Porque generalmente, ¿qué están haciendo los bancos? Le están dando los créditos a sus clientes que ya conocen y esos clientes pues ya tienen una espalda hasta cierto punto financiera. Sí hay un programa de reactivación, pero no se, digamos así, se está todavía alcanzando al grueso de las economías de subsistencia que se llaman acá, que vienen a ser las microempresas, ¿no? Pero sí, de alguna manera se está atendiendo, ¿no? Principalmente eso. Y también mencionar que, por ejemplo, se han diferido las declaraciones de renta del año 2019 y también se han postergado las declaraciones mensuales. Eso también de alguna manera ha ayudado, ¿no? Y también se han postergado créditos de las personas naturales por 2 o 3 meses mientras dure también el estado de cuarentena. Pero simplemente es reprogramaciones, ¿no? Estamos hablando de reprogramaciones que igual se tienen que afrontar. Igual con los servicios de agua, luz y teléfono, también se han visto también reprogramados, ¿no? Para evitar su corte. Fíjate, ese es un tema importante y que es importante, que es muy válido recalcar, y es que lo que están es postergando. O sea, Sí, realmente no se está, digamos, condonando, ¿no? condonando la deuda, sino que simplemente se está postergando. Quiere decir que a ti lo que se te está acumulando es una deuda que tarde o temprano vas a tener que cubrir. Y como sabemos, la situación económica de tanto las empresas como las personas naturales se ha visto bastante afectada. Entonces, hay que ver esta condonación, este alivio que nos están brindando, entre comillas, el Estado, realmente qué implicaciones va a tener en el mediano plazo. Realmente cómo va a generar a nosotros una afectación cuando se suponga que todo regrese a la normalidad. Cuando ya digamos que ya se reactiven todos los sectores, con qué deuda se van a reactivar. Y que sabemos que la reactivación no va a ser de un día para otro, ¿no? La reactivación no va a ser que de pronto en enero empiezan a trabajar las actividades y van a regresar las ventas que tenían antes de la pandemia, porque muy seguramente esa reactivación se va a generar con afectaciones en el bolsillo de la ciudadanía, y eso va a hacer que obviamente no vayan a tener la misma capacidad adquisitiva que tenían antes de pronto de la pandemia, entre otras cosas porque me imagino que allá en Perú como acá en Colombia el tema del desempleo debe haber aumentado bastante con esta emergencia sanitaria. Hay una pregunta, creo, Boris. Sí, acá en Colombia, pues básicamente se está haciendo lo mismo que en Perú. Al tema de las empresas se les ha dado el tema de aplazarles la presentación de declaraciones tributarias, de todo lo que tiene que ver con impuestos. Se han abierto algunas líneas de crédito de apoyo a la pequeña y microempresa. Se han generado, bueno, algunos subsidios para el pago de salarios. eh, a las empresas se les están dando unos subsidios con una inscripción previa y el cumplimiento de algunos requisitos.
Se están haciendo algunos alivios también en el tema de la exención del pago de seguridad social y pensión en un porcentaje de los aportes del empleador. Se les está condonando para que no lo tengan que pagar. En ese sentido, si es condonación, no aplazamiento. Con el tema de los servicios públicos, en algunas ciudades se los está subsidiando el Estado en un porcentaje y en algunas otras se les está, así como allá en Perú, se les está dando el alivio para que puedan pagarlo más adelante. Básicamente esas son las medidas que se han tomado acá en Colombia. Muy bien, Boris. Vemos que tenemos pues economías y sistemas bastante similares, ¿no? En el caso de la contabilidad, en el caso de la forma como están organizadas las empresas. Así es. Chicos, no sé si hay, por favor, alguna consulta ya, Sí, para ir terminando, para... viendo el tiempo, sí. Una de repente de parte de Perú y una de parte de Colombia para ir cerrando. Ok, listo. Yo creo que no hay ninguna consulta más por parte de los muchachos. No queda más que darle las gracias a todos los presentes por su participación activa, ¿no? Los muchachos siempre están Sí. activos eh, en la actividad. Eh, este tipo de actividades tienen que ser vistas y contempladas como una posibilidad de interactuar con pares de otros países y conocer un poquito cómo se maneja las finanzas también a nivel del mundo. Darnos cuenta que no es un tema tan extraño o tan diferente en los distintos países, menos con el tema de la implementación de las normas internacionales de información financiera, que si bien allá en Perú no están implementándose al 100%, porque tengo entendido que es para emisores de valores allá, eh, acá en Colombia sí es para todos, pero igual se han ido armonizando muchas cositas y el lenguaje se ha armonizado tanto que ya es muy fácil hablar con profesionales de distintos países y entendernos, ¿no? Porque manejamos el mismo idioma. Gonzalo, agradecerte por tu presentación. A los muchachos, agradecerles por su comportamiento, su disposición para estar aquí. A aquellos que nos permitieron verles las caras, agradecerles también por su voluntad. Y bueno, esperemos que para el semestre que viene se puedan seguir realizando más actividades de este estilo. Sí, muchas gracias, Boris. También agradecer a tu persona y a la universidad y también a los alumnos que están escuchándome, que son de este país hermano de Colombia y que más adelante pues se pueda dar una nueva oportunidad, Boris. De repente tú ahora con un tema nos puedas invitar y seas tú el anfitrión. Estamos muy contentos de mi parte de poder haber tenido esta experiencia de intercambio de información y también indudablemente mis alumnos, ¿no? Estamos muy agradecidos. Ok, bueno, con mucho gusto. Entonces, listo. Creo que por hoy podemos dar por finalizada la actividad. Los muchachos ahorita en 3 minutos van a empezar el parcial. Entonces voy a hacerles una Bueno, introducción a algunas cositas que tienen que tener en cuenta. muchas gracias, Boris, y Bueno, saludos pues a todos por allá y que esta situación termine pronto y que podamos retomar siempre nuestras actividades y cuídense mucho y sus familias también. muchas gracias, Gonzalo. Que tengas buen día. Bendiciones a todos. También. Hasta luego. Sí, yo creo que ellos también quieren aprobar su parcial. Bueno, muchachos.